Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Hoy día domingo, el título de escuela sabática dice El Santuario Celestial. Vamos a empezar con una oración. Padre amado, muchas gracias, Señor, porque tú permites que tengamos este tiempo para aprender mucho más sobre el santuario, que se quede grabado en nuestros corazones cada palabra y cada indicación que tú nos has mandado según sea tu palabra. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a empezar con la lectura, la palabra en el libro de Éxodo 25, versículos 8 y 9. Y nos dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Eso nos dice la palabra. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué? ¿Por qué o qué significado? Primero el porqué de un santuario. Ya. Y luego el significado. Ya, a ver, vamos por partes. Primero, ¿por qué un santuario? Uno, es una idea de Dios. Es una idea de Dios. ¿Qué quería ser Dios? Recordemos que después del pecado, ¿no? Hemos sido destituidos, nuestros padres fueron destituidos, Adán y Eva fueron destituidos, y la paga del pecado es la muerte. Eso siempre existió. Con Dios mismo existió la ley. No puede ser abogada, nunca ha sido abogada y no va a ser eliminada. Entonces teníamos que morir. Eso nos corresponde. Esa es la verdad. Bíblicamente, todos que hemos pecado, estamos muertos. Entonces, Dios tiene un plan de salvación. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es que nos quiere enseñar y nos enseña, yo diría, como a bebés, como a niños. Y el plan de Dios nos muestra, agarra a Moisés y el versículo que leíste, te voy a mostrar un santuario, el tabernáculo. En un libro dice la casa de Dios, ¿no? Y muestra a Moisés todo lo que había y le dice, ahora hazla tú. Le dice, le da las medidas, cómo tienen que estar vestidos, qué tienen que hacer. Le explica todo. Le explica todo el santuario. ¿Por qué un santuario? ¿El por qué un santuario? Un santuario porque es una forma de mostrarnos lo que Dios hace por nosotros, de lo que Dios hace por el pecado, con el pecado, y lo que Dios quiere hacer con nosotros después del pecado. Y ojo, lo que costó nuestra salvación. Un santuario. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a las partes de un santuario. Un elemento básico. Para eso vamos a ver primer detalle. Ya hemos visto que a Moisés le dice, ¿dónde estaba ubicado? Te muestro. Mira, vamos a mostrarle a nuestros amigos más cerca, tal vez, para poder verlo. Excelente. Sí, perfecto. Ahí estamos. Y ahí, perfecto. El santuario, no, era como una casa que se encontraba en el centro de la ciudad. Estaban las 12 tribus alrededor. Cada tribu tenía algo que hacer, etc. Pero había una tribu que solo era de los sacerdotes, la tribu de Leví. ¿Ya? Y ahí está todas las tribus. Pero en el centro de la vida de todos estaba el santuario. Y el santuario o tabernáculo, y ahí es donde le dice también las partes. Ese era el centro del santuario. Bueno, era el centro era el santuario de la ciudad, por así decirlo. Ahora, ¿de qué estaba compuesto? Nuestro primer santuario estaba le vamos a llamar así, cortinas. El perímetro era cortinas. Todo tenía medidas. Todo estaba en base a codos, era la forma de medir en ese tiempo, 100 codos, 50 codos, etc. Entonces, todo el borde era una cortina. Luego, dentro de estas cortinas,
¿ya? Lo primero que al ingresar veíamos, no se ve ahora, lo vamos a mostrar, era el altar del sacrificio, ¿no? Donde se mataba a un corderito. Más adentro ya estaba el lavacro. Aquí lo podemos ver, el lavacro. Estaba un lavacro. Era para lavarse la mano y los pies en ese lugar. Y más adentro había como un cuartito. Y ese cuartito estaba dividido en dos. El lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí lo podemos ver. El lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo existían tres muebles. Estaba el candelabro, ¿ya? Estaba, por ejemplo, el altar de incienso. Estaba también la mesa de los panes, ¿no? Estaban los tres elementos. Y al fondo del cuarto, que estaba separado también por cortinas, ¿ya? Era el lugar santísimo. Ahí se entraba una sola vez al año. Y ahí tenemos el arca del testimonio. Era como una especie de cajita que tenía una tapa, ¿ya? Y luego venían estos dos ángeles que estaban alrededor, ¿no? Y estos ángeles estaban cubriendo la presencia misma de Dios. ¡Wow! Impresionante. Ahí estaba la misma presencia. ¿Qué había dentro de esa cajita? Tres cosas. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdas? Claro. El maná, los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Excelente. Estaban los tres detalles ahí. Todo tenía un significado, tenía todo un porqué. Pero esta es la división más fácil para encontrar del santuario. Vamos a volver a repasarlo. ¿Está bien? Aquí tenemos otra imagen. Excelente. Primero, aquí está, este es el ingreso principal del santuario. Aquí habían 10 columnas. A los lados eran 20 columnas. Todo estaba predicho. Todo tenía un color, también tenía un significado. Este era el ingreso. Pero ¿por qué acá en el mapa tenemos orientación para los puntos cardinales, ¿no? Ahí tenemos el este, oeste, norte y sur. Todo estaba planificado por Dios. Este era el este, oeste, norte, sur. ¿Ya? ¿Por qué? Mira esto. Para ingresar acá al santuario, lo primero que tenías que hacer era dar la espalda al este, dar la espalda al sol, dar la espalda a tradiciones, a cultos hacia el sol. Siempre ha habido cultos hacia el sol. Y era dar la espalda hacia el sol, dar la espalda al mundo, entrar en esta vida espiritual. Luego de eso, lo primero que había estaba esto era el patio o atrio, y después estaba aquí el altar del sacrificio. Aquí se mataba un corderito, ¿no? Entonces, en la vida espiritual, nosotros debemos primero aceptar a Jesús, buscar a Jesús, conocer a Jesús. Luego de eso, no sé si se ve, ¿no? Ahí tal vez está el lavacro más adentro, ¿no? El lavacro, donde el sacerdote venía y se lavaba las manos y los pies, porque el lugar que iba a ir era un lugar santo. Y ahí está una habitación dividido en dos. Y aquí tenemos esa habitación dividido en dos. El lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo, los panes, al frente estaba el candelabro que tenía 7 brazos, ¿no? El aceite y todo aquello que se necesita para eso. Más adelante el altar de incienso, ¿no? Y al fondo, lo que decíamos, el arca del testimonio, donde estaba la presencia de Dios, los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Perfecto, ahí está. Y está cubierto aquí por varias capas también este cuarto. Cada uno tenía un significado, un porqué y un para qué. Qué lindo ver que cada cosa estaba muy bien medida, 100 codos, 50 codos, la puerta en el este, los lugares, ¿no? Del ábraco, las puertas, las mesas, y me imagino que los 12 panes también tenían un significado. Adentro, ¿no? La cortina
yo leí en un libro que decía que estaba cubierto por 7 pieles de animales, lo que decía el santuario. Es muy bonito aprender y ver lo que también tenemos en el cielo, ¿no? Entonces, como tenemos todo casi perfecto, bueno, perfecto, me corrijo, yo creo que hay una enseñanza. ¿Qué temas aprendemos del santuario? Mira, Dios siempre quiso mostrarnos la salvación. El plan de salvación fue hecho no cuando pecó Adán y Eva. El pecado no sorprendió a Dios. Dios conocía de este asunto y el plan de salvación ya estaba hecho. Ya se había reunido con Jesús, con el Espíritu Santo, Dios en sí, para hacer el plan de salvación. Pero quien no conocía ese plan éramos nosotros. Y, por ejemplo, Adán y Eva pecaron después de que luego han sido expulsados del cielo, del paraíso. Después de eso, entre las primeras cosas que hacen es, Adán tenía que matar a un cordero. Y era la primera muerte, fue algo terrible. Pasó esto y agarraron el cuero de este cordero para cubrirse. Pero desde ahí también tenemos ya la idea del santuario, lo que iba a hacer en el santuario. Y también nos estaba diciendo de que el que ha pecado necesita cubrir su desnudez. Ha pecado, está desnudo, necesita cubrirse. ¿De qué? De justicia. ¿Y cuál es la justicia? Cristo. ¿A quién representa un cordero? A Cristo. Que le dijo su primo Juan el Bautista a Jesús la primera vez que lo vio: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Eso, más fuertecito, ¿no? Le quita el pecado del mundo. Jesús siempre ha sido comparado como el cordero, ¿no? El que va al matadero sin mencionar nada, ¿no? Entonces, siempre nos ha querido enseñar, en primer lugar, la salvación. Ahora, no solo la salvación. ¿Qué nos enseña Dios ahí? Nos enseña cómo actúa Dios con respecto al pecado. ¿Es vengativo? ¿Cómo hace? ¿Qué hace? Etcétera. Tenemos ahí la doctrina de Dios. Tenemos el origen del mal. Tenemos el pecado. Tenemos su solución. Tenemos Jesús, el movimiento de Jesús. Lo que Jesús iba a hacer en esta tierra. ¿Qué es lo que Jesús iba a hacer en esta tierra? En el atrio. ¿Qué fue en el atrio? ¿Qué se hacía en el atrio? ¿Él está de juez? No, en el atrio. Este es el atrio. Jesús fue a entregar su vida. Murió como un cordero. ¿Jesús se bautizó? Sí. Totalmente se bautizó. Y luego entra a estos lugares, ¿no? Aquí hizo una obra y luego aquí hace otra obra. Pero es el plan de vida de Jesús. Lo que Jesús iba a hacer. Todo estaba dicho. También tenemos ahí las venidas de Jesús. También tenemos las doctrinas que debe tener una iglesia. No, la doctrina nunca debe ser porque me he reunido con amigos. Ahora, ¿en qué creemos? En esto. Suficiente. Las creencias son de Génesis a Apocalipsis. Todo está marcado. Y este es lo que iba a suceder. Tenemos los eventos finales. Tenemos lo que va a pasar. Tenemos las plagas, lo que viene en el futuro. En otro momento hemos hablado, las plagas que salen del lugar santísimo en Apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué temas enseña? Muchos. O sea, recuerdo un año que hemos estudiado el santuario en todo un trimestre y no alcanzó el tiempo. Pero el enfoque de esta semana en la escuela sabática es lo que Jesús está haciendo, ya no en su muerte, no en su bautizo, no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que está haciendo? El santuario y el plan de salvación. Te presento este libro y vuelvo a hacer propaganda ahí por Casa Abierta. Por si acaso no nos pagan por decir eso, ¿ya? Por si acaso, pero es de bendición. Ha sido bendición para nosotros Casa Abierta y queremos que lo sea para ustedes. Por eso lo mencionamos, ¿no? Hoy día domingo están en el colegio Harry Pittman, así que todos los hermanos que están en el alto pueden apersonarse allá. Súper, así es.
Y bueno, ahí tenemos todos los temas. Solo que hoy vamos a hablar en esta semana de dos temas centrales. De la intercesión, de lo que está haciendo Jesús en el lugar santísimo. Ese es el enfoque de esta semana. Hemos visto entonces que tenemos el plan de salvación completo, un plan perfecto. Como no, Dios tan maravilloso, tan amoroso, tuvo este plan para nosotros. Pero vemos también ahí el perdón en el santuario. ¿Nos puedes explicar más? Claro. Si bien aquí vemos los muebles de lo que hay en el santuario, lo que no estamos viendo es, por ejemplo, lo que se hacía dentro del santuario. ¿Ya? Lo que pasaba en las mañanas, en las tardes. Todo tenía hasta un horario. Repito, el sacerdote tenía hasta una vestimenta. Y no solo tenía una vestimenta, sino tenía, no vas a decir a muchos, pero decía hasta cómo debería ser la ropa interior del sacerdote. Sin duda alguna. Está ahí, ¿no? No lo digamos. Pero todo estaba dicho, cómo debía estar el sacerdote. Te lo voy a resumir en esto, qué es lo que pasaba. El pecador, contrinido, ¿no?, de su pecado, traía a un cordero. El cordero tenía que tener especificaciones perfectas para que iba a llevar al santuario. Hacía nacer, tenía que hacerlo comer, tenía que hacerlo crecer, tenía que ser de 1 año. Era todavía tiernito, de 1 año, pero ya podía moverse, no tenía que tener defecto y otros detalles más, ¿no? Iba y él hacía, entre comillas, voy a decirlo, una oración, confesando su pecado y pasaba al animalito. Era que nos traigamos un corderito, aunque de ¿no? Para explicar esta parte. Le pasaba el pecado, simbólicamente le pasaba el pecado, ¿ya? Al cordero. El cordero recibía el pecado. Entraba al lugar, al atrio, y ahí era donde era muerto, degollado. Su sangre era rescatado en un pocillito, le vamos a decir, para que nos entiendan, ya, en un pocillito. Luego era quemado. Te digo un milagro. No se usaba fósforo. No había para prender el santuario. ¿Y cómo hacía? Dios lo prendía. Es otro tema. Solo se podía ofrecer el cordero en ese lugar. Ya en la historia nos dice que una vez intentaron, hubo una especie de ofrenda sobre un chancho, que eso es abominación. Pero eso es otra historia. Wow. Volvemos a esto. El cordero era muerto, se llevaba en un pocillito, y el sacerdote tenía que, después de haberse matado, estaba con sangre, etc., tenía que limpiarse para entrar al lugar santo. En el lugar santo tenía que hacer el tema del pan. Había panes, y ese pan no era eterno. Había que hacer el pan. El aceite para el candelabro. Entonces también había que estar cuidadoso. El candelabro era muy particular. ¿Sabes por qué? Todo es un milagro, todo es diferente. Porque una vela, ¿dónde alumbra? ¿Al este, oeste, norte o sur? Depende de la posición. Ya, pero ¿dónde ponemos? Pongamos aquí. ¿Dónde apunta la luz? No sé. Allá, la luz apunta allá, allá, allá o allá. Creo que adelante y atrás va la sombra. Ya, aquí está la vela, ilumina todo este lugar. Es una vela, pero en el lugar santo iluminaba solo hacia el centro. Okay. Era una vela, pero iluminaba solo hacia el centro, no hacia atrás. No me preguntes por qué. Pero ahí hacía todo esto. El incienso se necesitaba para encender, que iba a ser fuerte el olor, porque el sacerdote venía y asperjaba esa sangre, ¿no? Asperjaba esa sangre, iba a haber hasta olor y todo aquello. Entonces el sacerdote del diario, le vamos a llamar, tenía que hacer deberes y obligaciones con todo esto, ¿no? Ahora,
Todo esto era para simbolizar el perdón, ¿ya? Y al fondo, en el lugar santísimo, era la prueba final. El pecador, si se había arrepentido de corazón, ahí va a dar su examen simbólicamente, si ese perdón era sincero o no. Eso vamos a hablar otro día, mañana vamos a hablar. Pero ahí iba a ejercer, bueno, el sumo sacerdote que iba a entrar una vez al año, iba a hacer algo diferente. Ahí. Y lo que iba a hacer era pedir por el pueblo. El sacerdote está para eso. No para criticar, no para juzgar. El pastor está para esto. Para restaurar, para levantar a los que hemos caído. Todos hemos caído. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, en ese lugar era para interceder, para pedir al cielo ayuda. Nada se puede hacer sin oraciones. Así es. Y la última pregunta de hoy día, que dice, ¿por qué necesitamos un mediador? Yo pensé que con la muerte de Cristo ya estábamos justificados, ya estamos salvos, pero veo que no. Primero, vamos por partes. ¿Por qué un mediador? Mira esto. Vamos por partes. ¿Qué pasaría si Dios actuaría así? A ti te bendigo, a ti no, a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no. ¿Sería justo? No. No. Dios es un Dios de justicia, de orden. Entonces, ¿por qué Dios bendice aquí y aquí no? Primera respuesta, porque no es el tema. Primera respuesta, porque tu madre oraba por ti. Esas oraciones, Dios podía ser acusado de que, lo has bendecido a ella, pues, tu favorita es. Ella es tu favorita, por eso le has bendecido. ¿No? Ahí estaba el tema. Pero no era. Entonces Dios necesitaba estas oraciones porque si a alguien le dice, le has bendecido porque es tu favorita, no. Su madre oraba. Su padre oraba. Sus hijos oraban por ella. Por ella. La oración es el brazo de Dios para poder actuar. ¿Ya? Y Jesús, ya en San Juan 17, Jesús oró por nosotros. Él está preocupado como en absolutamente todo lo que te pasa. Todo. Está interesado en ti. Eres lo más importante. Y estas oraciones, porque aún hay salvación. Aún hay salvación. Entonces Jesús está intercediendo y suplicando a Dios, no, por favor bendícelo, que no caiga en pecado, que salga del mal. Está orando. Jesús está intercediendo por nosotros, nombre por nombre. Y hay un momento que está mencionando tu nombre. No un momento, muchos momentos. En su corazón de Jesús estás tú. Entonces está mediando todavía porque todavía hay salvación. Pero ¿qué va a pasar cuando se cierre la salvación? Porque va a haber un día que se va a cesar. Eso se llama el fin del tiempo de gracia. Cuando se cierra la puerta. Y ya no va a haber salvación. ¿Sabes cuándo va a pasar eso? Cuando Jesús salga del lugar santísimo. Cuando salga del lugar santísimo, se va a venir acá. Se va a venir acá a la tierra. Y como ya no va a haber quien interceda por nosotros, la salvación, la puerta se cerró. Nadie ya va a poder, nadie va a tener dolor por el pecado, nadie va a pedir perdón por el pecado, porque el Espíritu Santo también en este sentido, lo vamos a llamar, que se va a retirar. En el buen sentido de la palabra, ¿ya? Entonces, ya no hay quien toque tu corazón. Y ya no va a haber perdón, no va a haber alguien que diga, no, pero ahora sí me perdono de Dios. A nadie le van a hacer esa idea, porque el Espíritu Santo es el que trabaja con eso. ¿Por qué trabaja con eso? Porque el mediador, que es Cristo, está suplicando por ti.
Y suplica, el Espíritu Santo va trabajando en ti. Cuando ya no suplique, va a salir, no hay Espíritu Santo, no hay dolor por el pecado. Entonces ya no hay salvación para la persona. Entonces se va a cesar un tiempo, un día, la salvación. Por eso necesitamos todavía un intercesor. La justificación, como tú le llamas, es verdad. Se la obtuvo cuando creíste, cuando te bautizaste. Pero la justificación es un proceso, no solo un evento. Es un evento, inicia con un evento, sí, amén, porque sin ese evento no puede haber. Y la justificación, aquí vemos la justificación. La justificación en el nombre de Jesús. El bautizo, el que crea y no fuera bautizado no será salvo. Marcos 16, etc. Entonces también nosotros tenemos que pasar, más adelante te explico cómo, esta parte del santuario, ¿no? Pero necesitamos, y te digo el último secreto, porque ya nos hemos pasado la hora. Y el secreto que te digo es, solo hay un mediador. Aunque quieren poner a otras personas ahí, y eran muy buenas personas, solo hay un mediador, Cristo. No hay nadie más. Que el Señor nos permita todavía estar a sus pies. Estamos a tiempo todavía por lo que estamos estudiando y repasando. El ministerio de Jesús es el santuario celestial por nosotros. Qué lindo el tema del día de hoy. Hay mucho más por contar, yo sé, pero todo tiene su tiempo. Así que mañana vamos a seguir. Vamos a terminar con una oración. Por favor. Padre amoroso, gracias por darnos un santuario y enseñarnos con tanto cariño lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Gracias por mostrarnos al Cordero que quita el pecado del mundo en este santuario. Abre nuestros ojos, abre nuestra fe hacia ti. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Esto fue Escuela Sabática Facilito. Nos despedimos. Chao, chao.